Esta charla, como decía, es en el marco de la Escuela de Espectadores. Estamos iniciando este año con las actividades de la escuela, todo un experimento para nosotros. Es un espacio, acá hay alguna gente que forma parte de la Escuela de Espectadores, es un espacio para pensar el rol del espectador y para empoderarlo, ¿no? Que el espectador tenga la posibilidad de, lo tomamos como un creador más dentro del hecho artístico. El espectador también crea la obra con su experiencia personal al asistir a la función. Entonces, esa parte que siempre se pierde en la pizzería, que se va para otro lado, que queda en otra parte, que en la charla posterior, o no, nos interesa recuperarla, abrir la posibilidad de una conversación. Por eso esto, más que una entrevista, es una charla donde les pido por favor que me ayuden a interrogar, pero no es la idea, ¿no? Sino desde nuestros pareceres, desde nuestra experiencia con el espectáculo, poder dialogar con el grupo de los artistas, así por ahí eso nos completa un poco más, o por ahí lo que el espectador aporta también completa un poco más la obra y les resuena desde algún lado nuevo por ahí a los chicos. Así que bueno, qué bueno que seamos tantos, que nos quedamos a charlar. Ahí voy. Bueno, para arrancar, para tirar así la primera piedra, después seguimos entre todos, quería preguntar, que nos contaran un poquito cómo fue el proceso, cómo fue la decisión de abordar este texto. La obra parte de un texto de un autor, ¿por qué? ¿No? ¿Y qué fue lo que nos motivó y cómo fue el proceso creativo? La obra la descubrí yo en un festival de teatro en Santa Cruz, en Puerto Deseado, precisamente, que se hace un festival que se llama Monólogos al Viento, que se viene haciendo todos los años, que es un festival muy importante a nivel nacional. Vi la obra y me fascinó, no sé si tanto la apuesta y la actuación, pero me atrapó mucho la historia, el texto, digamos, ¿no? Y más viéndola en ese contexto, que es el contexto natural del espectáculo, que está basada en Santa Cruz. Bueno, me quedé con esa imagen. Nosotros habíamos ido con un espectáculo allá, hicimos la obra, todo, y me quedó dando vuelta en la cabeza. Cada vez que voy a ese festival siempre me pasa. Este año también vi un espectáculo que, si llegan a andar por Buenos Aires, les recomiendo, que es El Hombre de Acero. El Hombre de Acero es un unipersonal, no viene al caso ahora, pero bueno, lo recomiendo más que nada si están por la Escuela de Espectadores y alguien anda por Buenos Aires, de Marcos Montes, que lo vimos con NASA y eso. Bueno, volví a Tandil, me quedé con la obra dando vueltas, le comenté a Adrián, teníamos ganas, nosotros hace muchos años trabajamos juntos en teatro, del año 93, 94, haciendo diversas cosas. Y a raíz de eso me hablé con el organizador del festival, me contó del autor, me contacté con el autor, que es Martín Marcou, que está radicado en Capital también, que tiene un espacio que es Tole Tole. Él está haciendo la obra, el autor de la obra la está haciendo actualmente en Buenos Aires. Y me cedió los derechos, Así que en base a eso empezamos a trabajar con Adrián. Lo que pasa que la obra está, nosotros es una versión o adaptación que hicimos, que le comentamos al autor, le pareció bien, por una cuestión de edad. La obra está basada en un tiempo presente, porque el actor es joven, entonces toda la historia la cuenta, y nosotros rondamos los 50 y pico de años, teníamos que llevar la obra, traspasarla a un tiempo, digamos, que nos diera por físico error. Y Adrián, que trabaja en el tema de dramaturgia, hizo la adaptación del texto, que íbamos probando también, y él iba trabajando sobre eso. Ese fue el origen del texto. Estuvo el autor en Tandil cuando la presentamos y bueno, quedó muy contento. La obra se hizo la versión que yo vi es de Lago Puelo, de Bariloche, y hace poco hicieron una versión en Mendoza también. Así que nosotros fuimos la tercera que se hizo, porque está la de él, la de Lago Puelo y la de Mendoza. Eso es más o menos el origen de dónde viene la obra. Yo, como director de otro espectáculo, la vi y me enfoqué. Que siempre es difícil cuando dicen para no copiar, o viste que vos ves algo y te quedás pegado con lo que hizo el otro, pero pasó todo lo contrario, es totalmente distinto a lo que vimos y a lo que
sí. Ah, eso te iba a Sí, preguntar, es totalmente. diferente la apuesta. Sí, es un guitarrista también que hay. Está propuesto por el autor, lo de la gaucha con guitarra. Ese es más o menos el origen. ¿Y qué pasa con traerla de repente, por ejemplo, ¿no? Supongo que habrán andado por distintos lugares, a una comunidad que tiene gran parte rural, ¿no? A ver, también para los espectadores, ¿no? Tenemos un entorno, una cosa cultural acá de mucha gente que vive, que trabaja, que ha nacido en el campo. ¿Cómo lo piensan a ese tema, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué es lo que estamos contando? Sí, en Tandil también tenemos y hemos tenido gente de campo y distintas edades también, gente grande que se ha quedado muy enganchada, que vuelve a ver la obra, que se siente hasta como identificada con historias de antes y eso. Porque es interesante pensar esto de que de repente se cuenta una historia de una disidencia sexual en un entorno donde no se muestra esto, ¿no? Sí. Y que es súper interesante de ver, porque obviamente sucede, en todos los entornos sucede, sí. Pero qué interesante, a mí me parece muy interesante esto, ¿no? En poner esta obra en ciudades como Tandil, como Las Flores, donde hay un... Pero te digo que es diferente, ¿eh? O sea, la ruralidad del sur es tal cual como la plantean ellos. Acá es diferente, hay diferencia. O sea, más la plantean desde un tiempo, yo trabajé ahí, desde un tiempo, pero hay mucha diferencia con lo que es y actualmente acá, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia en relación a este tema? Y sí, él lo plantea tal cual es duro absoluto, o sea, son cosas terminantes, ¿viste? Ahora acá ha cambiado mucho, ¿viste? Sobre todo ahora acá, ¿no? Lo que es Buenos Aires. Claro, la ruralidad acá es una cosa, la del sur, y sobre todo, sí, seguro yo no sé cómo será ahora en el sur, pero como él la plantea, era en la época que él la plantea, o sea, estos años que vos decís, Sí. tal cual, ¿viste? O sea, dura. O sea, es muy diferente que ahora acá. Es una historia parece, autobiográfica, ¿no? No directamente. No sé Él si contaba directamente, así. pero él es de ese entorno, el entorno rural, y el autor, sí. Supongo que sí. Que él tiene una militancia con el género y con todo ese tema. Exacto. Pero él se inspiró en la obra porque había, creo que, ¿cómo era? ¿Vos te acordás que contó que era un empleado rural que andaba con un tipo del pueblo? Yo no me acuerdo si con un bombero, que le llamaba mucho la atención eso. Entonces, él es de un pueblo de Piedrabuena, para Colón. Sí. Que pasó, seguro que pasó. Claro, sí. Y varias veces. Sí, yo por ahí agregando un poco lo que dice él, cuando tomamos la obra, pues si bien nosotros también en Tandil tenemos campo, digamos, yo no soy del entorno del campo, entonces tenía que buscar la tonalidad. En sí lo que se buscó es una cosa que es en el sur se da entre lo chileno y lo argentino, y se cruza un poco esa forma de hablar. Entonces yo me conecté con Pablo Solo Díaz, que es un payador, que anda por todos lados. Sí, acá, mirá. Bueno, y él me pasó mucho WhatsApp de gente que le parecía, fíjate esto, mira esto, ¿viste? Para encontrar el tono. Para encontrar el tono, sí, Mirá. esa era la forma. Y después también lo que vimos mucho documentales en YouTube y cosas así, entre ellos la película Reo, que un poco Arreo. describe esa vida tan dura, que es lo que dice él por ahí. Que vos ves eso, es decir, mucho frío, mucha distancia, mucha soledad, ¿viste? Como que me parece que es más duro, ¿viste? Es más duro, estar todo el tiempo. Sí, parece que sí, por lo que se ve. Sí, también el tema de las comunicaciones influye. Vos fijate que la influencia que tiene él es la Radio Nacional, La Radio que se Nacional. escucha, que es un servicio comunitario, que él escuchó que el muchachito que venía había sido padre. Claro. El tema ¿Se de... acuerdan los radiomensajes? ¿Cómo era? Totalmente. Radio LU14. LU14. A mí lo que me pasó, bueno, no tuve un buen día por ser de River, pero ya. Entonces
me daba la sensación que más que por una cuestión de su sexualidad, de su elección sexual, era toda la otra violencia que sufría, lo de los perritos, la madre, ahí siendo como cómplice sin poder hablar, la violencia de su entorno, era el hijo del patrón y sin embargo esto de que se metieron con su intimidad, porque él estaba encerrado, no hacía público y para todo lo que él sentía y que se acariciaba con el pañuelo y demás. A mí me conmovió en un momento tanto que yo digo, pobre, no sé, porque lo traslado a él. Yo le contaba acá a los chicos, bueno, también venimos del campo y demás, pero mi papá era camionero, iba al sur, por ejemplo, a hacer la campaña del asalto, porque nosotros hicimos toda una previa antes de venir, aunque llegamos tarde, pero hicimos todo eso antes. Y mi papá iba a hacer la campaña de la sal, por ejemplo, al sur. Y vivían todos los varones juntos también. Es decir, no solamente los que esquilan, los camioneros, bueno, todos los que viven así en comunidades de hombres que hacen campañas viven juntos, ¿no? Y nunca se me había puesto yo nunca había puesto a pensar en esta situación. Pero el dolor tenía que ver, primero, que mi peón, ¿no? Como un objeto, como una cosa, ¿no? Que también él se había apropiado, sino la manera que lo... Y al otro día, nada, ¿no? Fingimos demencia y seguimos, que también es un tipo de violencia, ¿no? Pero bueno, con el diario del lunes, ahora todos estamos deconstruidos, pero situándonos en ese patriarcado machista, donde la voz del padre decía, acá este cachorro me mata la oveja y lo mato, nosotros en el campo lo regalamos el cachorro, pero no lo vamos a matar, ¿no? Porque la perra tuvo. Pero bueno, me transmitiste ese dolor, y bueno, las canciones divinas, ¿no? Pero ese dolor de él así, tan conmovido, tan a flor de piel, ¿no? Eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? Y que no me lo esperaba, porque yo decía, bueno, otra más de gays, ¿viste? Porque uno viene, también como uno como espectador se viene así, viste, parado de mano. Y la verdad que bajé la guardia y me conmoví con el personaje y con tanta violencia, viste, es como una angustia que se transmite, que nunca me había puesto a pensar en eso. Y también es parte de la desconstrucción. Sí, por eso el hecho de obligarnos a hacer una adaptación por el tema de que la obra, como decía Gustavo, está escrita para un pibe, también eso generó algo, me parece, que yo he notado que fortaleció un montón de cosas, porque una cosa es que un pibe haga esta obra y de repente vos decís, bueno, capaz que el pibe se libera, ¿no? Pero otra cosa es que se haya quedado, ¿viste? Eso como que fortaleció todo. Inclusive la obra original, eso pasa en estado presente. Entonces cuando surge esta cuestión de la madre, él se lo está diciendo a su madre directamente, porque es un objeto. En este caso se lo dice en espectro, o sea, no tuvo ni tiempo de decírselo. O sea, todo pasa a cobrar, claro, una fortaleza diferente, ¿viste? Y la agarraba con las ovejas encima después. Claro, bueno, claro, hasta cierta venganza. Y sí, pero es la repetición de la violencia que se vive, ¿no? Que es tan común. Hay poca gente que puede cortar con el entorno, con la crianza que ha tenido y cambiar. Sí. En general se repite. Yo creo que hay también una violencia natural que es la vida del campo que está implícita. Ustedes lo regalaban a los perros, pero yo sé muchísimos casos que... Ahogaban. Claro, Sí, ese tipo pero está naturalizado. Sí, creo que, perdón, ¿no? Yo soy de contexto de ruralidad y de una estancia muy grande donde había producción de miles de ovejas. Entonces, cada uno de los sonidos y las cosas después acá me contó una chica que comentaba, bueno, iba como cada una a la escena, ya con el sonido, la escena me la iba representando. La obra a mí lo que me pasó la dividí en dos partes. Por un lado, el contexto, ¿sí? El tema del trabajo, dónde vivían, dónde estaba él, la manera de desayunar y todos los privilegios que tenía el hijo del patrón, los hijos del patrón y el patrón, y dónde estaba la peonada, y esta cuestión de que siempre que se repite hablar desde mi peón, mi esto, mi... siempre como en la mirada de objeto de la otra persona, y también la deshumanización que en las grandes estancias a veces cuando está la vivencia, esta convivencia que se da entre los dueños, que muchas veces llaman familia,
a sus dependientes y esa mirada también social que hay del entorno. Eso por un lado. Por el otro lado, lo de la cuestión, lo de los perros, sí, a ver, es algo que, o sea, lo he vivido, lo conozco, lo he visto de primera mano, esa cuestión de los animales con una mirada de objeto de utilización como otra fuerza de trabajo dentro del campo. Entonces, si no cumple con esta función, lo matan. Así, a veces lo regalan en el mejor de los casos y en otro lo matan, y sí también de estas formas. Después, lo que me pasó es que dividía, se puede dividir como la obra en dos partes de la historia propia de todas las violencias, y esas violencias, esa cuestión, también, no sé por qué se me hacía que era el hijo más chico. No sé, venía pensando y pensaba que era el del medio o el más chico. Claro, lo dicen, ¿no? Sí, en un Claro. Es el más chico. Es el más chico, de esa parte no, esto, ¿no? De esa cuestión de la marginación que hace el padre, de bueno, te vas al fondo, que obviamente en el fondo del corral es donde te pega todo el viento, te viene toda la tierra y terminas con la cara como bien se describe en la obra. Y después la sensación que me quedaba en el final es desde el privilegio de clase, de que se habla, bueno, cuál es la historia de esa persona que murió, de esa persona de toda la violencia, que después fue silenciada y no se habló más, y de la otra persona que sí fue la que pudo hablar. Fue como la síntesis, así que me interpeló desde esos dos lados. Y para cerrar, sí, excelente la puesta de todos los sonidos, las canciones, No, la actuación, totalmente la actuación acuerdo, es la espectacular. actuación, Pero no es fácil no, y ubicarte en esa. sí, y utilizar muchas cuestiones que son diferentes entre el sur y la ruralidad bonaerense de modismo. Bueno, ahora que dijeron que había estado Pablo vinculado, ahora me cerró esa cuestión de muchas frases que se decían en la obra que no son las mismas que se utilizan en el sur. Así que Claro. eso. Sí. Dijiste un montón de cosas. Sí, me quedó resonando esto que dijiste de quién cuenta la historia, ¿no? Todos estamos pensando en la historia del personaje y por ahí no nos centramos a pensar Yo soy hija de trabajadores de campo. Claro. No, digo, no nos centramos a pensar en la historia del peón. Del peón, claro. Que nadie reclamó. Que nadie reclamó. Exactamente. Y que el único que reparó en esas situaciones es este chico que tiene una sensibilidad diferente, que además hay una especie de frase debajo del nombre de la obra que ustedes usan, no sé si lo usa el autor, que dice algo así como que se siente distinto. ¿Cómo es la frase? La soledad del que se siente distinto. La sociedad que se siente distinto, ¿no? Que no es solamente por su sexualidad, es por un montón de cosas que se siente distinto. Su sensibilidad. Su sensibilidad es una sensibilidad que no está bien vista, que no está permitida en ese contexto. No es viable. Si vos sos así de sensible, no sobrevivís en el lugar. Claro, No es probablemente. viable. Claro. Es lo que habla Y la también función que le daban en la manga de trabajar, que es, digamos, en lo que era el cortado de colas de animales, eso también va, la Él mirada no que se quería tiene la tapar persona. así. Él quería... ¿Por qué Vanessa? Porque sufría el animal. Es como degradante. En realidad, claro, lo que dicen en la obra, porque hay dos formas de trabajar o de capar, lo vamos a decir así, a cuchillo o con goma. Con goma es muy actual, es muy de ahora. Y en las grandes distancias se utiliza, sí, de las dos maneras el animal sufre. Hay una cuestión de producción, hay una cuestión que, bueno, que ahora se usa mucho lo que es la goma, pero seguían dando el cuchillo, o sea que tenía que terminar produciendo un daño sobre el animal, y que no todos quienes trabajan en el campo querés hacerlo de señalar o de provocar un daño en el cuerpo del animal. ¿No? Esa cuestión también de la imposición, tenés que usar el cuchillo y provocar un daño. Lo veo como otra forma de violencia a la persona. Sí, claro. Sí. Por ahí también esto, la visión que tiene el personaje cuando habla del chico, el peón que no vino, que va a ser sobre la mujer, la nena. El nombre era reina y acá, claro, lo único que se hace es trabajar. Vaya a saber qué va a hacer de esa nena. Esa nenita, claro, en este lugar. Mm. ¿Qué va a pasar con esa nena? Sí. Escuché que creo que contaste el otro día en la radio, Gustavo, que habían trabajado para escuelas secundarias. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy lindo. Sí. No, estuvo muy interesante porque hicimos, la escuela va al teatro
y después fuimos a una escuela equivalente allá. Primero, una obra que requiere mucho silencio, ¿no? Eso se logró, que fue como... Claro, salimos, nosotros, perdón, Sí. trabajamos en contexto, la sala nuestra, que es el Teatro Bajo Cero, es de 80 espectadores. También es bastante intimista, la obra está pensada para eso. Por eso esa cuestión narrativa que tiene de comunicarse directamente con el público, contar la historia. Y acá fue un contexto más... Claro. Eran un montón, ¿no? Claro. Eran un montón, edades eran de... Los más grandecitos. Sí, cuarto 14, año, 15, ¿no? 16, sí. Bueno, eso, el respeto, el silencio, estuvieron ahí todo el tiempo, eso es lo que se percibía desde la escena, ¿no? Como que estaban convocados, digo, a pesar de ser una obra difícil. Y después en el polivalente, que lo hicimos en el gimnasio, ¿fue, ¿no? No, en la La cofra. pero no fuimos al poli, no. No, No, el Poli fue al teatro. Bien. También las preguntas que nos hacían, ¿no? Tanto desde el trabajo actoral y después cómo se sentían interpelados con la temática, digamos. Realmente funcionó, nos dimos cuenta de eso, que funcionó para adolescentes. Digamos, la obra genera esto, ¿no? No es un tema, es una historia particular, ¿sí? Pero esto que por ahí comentabas vos, de que te interpela de diferentes lugares, digo esto, ¿no? Te podés poner en el lugar del peón, te podés poner, digamos, habla sobre el dolor, sobre la exclusión, pero más allá de la sexualidad, ¿no? Claro, Eso. claro. Entonces, sí nos pasa que el público más grande es el que más conmovido se va también. Por ahí el adolescente sí se interpela con eso, porque también es el tema de hoy, ¿no? Pero las personas como más grandes es impresionante, nos sorprendemos, porque hay gente que primero que la viene a ver varias veces y después que se escucha moquear, o sea, llorar, como se quedan un tiempo largo, así como el silencio también que se dio hoy. Eso le pasa también muchas veces eso, está claro al final, pero como que es una cuestión de que no da para aplaudir de golpe, ¿viste? Como que se queda... En general, una cosa que marcó Gustavo todo el tiempo es el tema de dirigirse al público y a veces cambia según donde la gente está. Yo a ustedes por ahí los veía más y a veces no los veo, porque la luz me da a mí, digamos, y termina siendo una comprensión. Pero lo que decía Meli es cierto, que a mí me ha pasado estar haciendo funciones donde yo veía a la gente y empezás a hablarle a gente que está llorando, y se está limpiando, se está pasando, digamos... Entonces eso también actoralmente es como una cosa también que te va llevando, vas contando ese cuentito, pero es muy íntimo y vos ves esa llegada, ¿viste? De hecho yo veo a veces los movimientos de las manos, digo, porque una persona va a estar así. Está llorando, ¿viste? Digo, está pasando algo, lo notas. Sí, en general también lo que pasa con este tipo de historia es que, como vos dijiste, el tema de ahora, recién cuando hablaste, está habilitado. Es un tema que se está habilitando, que se está poniendo sobre la mesa y se está discutiendo. Y entonces los chicos más chicos sienten como que bueno, que sí, que es una cosa que pueden plantearse, que pueden decidir, que están como más con permiso para hacer eso. Pero la gente mayor, como decir, que es la que más ha pasado quizá un montón de situaciones así sin poder expresarlas, sin poder ponerlas en discusión. Entonces, nosotros hicimos hace un tiempo una obra que abordaba también una temática similar y veíamos lo mismo, cómo los chicos lo tomaban con mucha más naturalidad y los adultos salían cruzados, atravesados por la situación, muchas veces llorando y todo, ¿no? Cómo esto... lo importante de poner en el tapete los temas y de poder abordarlos y facilitar la discusión, el debate, el planteo, abre a nuevos mundos, ¿no? Nuevas construcciones, porque en realidad ahora estamos asistiendo, los que somos más grandes, a una juventud, una adolescencia que está mucho más relajada con estos temas, ¿no? Sí, que igual aún hoy sigue pasando que todavía... si bien se pone en discusión o se habla, hay un montón de gente, o sea, sigue pasando. Sí, por supuesto. Entonces, por ahí la experiencia que tuvimos en Ayacucho, que Ayacucho es
Más rural. Más rural también, más chico. Fue en el regional del año pasado. Ahí fue fuerte. Yo tengo gente amiga y que son disidencias y que aún hoy les sigue pasando que son segregados, digamos. Entonces fue como, digamos, está buenísimo esto de cómo va cambiando la obra, depende de los lugares, del contexto. Pero Vamos pasa que experimentando. también la actuación debe incidir mucho, porque en un momento te sentís en los corrales, ¿viste? O sea, y claro, ¿viste? No es fácil, me imagino. Lo ves. Sí, bueno, todo ese diseño sonoro y lumínico que hay, que también hay que saludar, ¿no? Me parece. Y además que es muy sutil, aparecen las orejitas. Yo en un momento dije, ¿qué vibra? ¿Un celular? Y no, era un corral que había en el fondo, ¿no? Como que súper sutil, eso es muy lindo. Un clima Sí, que la verdad sea. es un trabajo que fue fluyendo naturalmente, digamos, de la actuación, de los primeros ensayos, de confluir la música con lo que iba pasando, con la propuesta de Meli también. Sí. Nace con toda la técnica, buscando sonidos, trabajando en todo eso. Y la función de la música, en este caso, las canciones, ¿están ya propuestas desde el texto o son elecciones de ustedes? Hay de ambas, ¿no? Sí. Son las menos, son las sugeridas por el texto, las que agarramos y después lo fuimos armando. De hecho hay mucho tarareo, digamos, son menos las canciones. Después hay melodía, alguna que otra melodía que armamos para la obra. Sí, propuesto está lo olvidado. Y la Sí, del porque final, digamos, ¿no? yo soy actriz, ¿no? Actriz que hace música. Entonces, digo, hay algo en mi caso que fue todo un desafío esto de, bueno, en qué lugar me posiciono dentro de la obra. Y tuvimos una devolución de Julia Lavatiri que estuvo muy interesante, ¿no? Desde su mirada de que no termina de ser un personaje la gaucha con guitarra. Como que no sabe si está expectando, si está dentro, si es un personaje imaginario de él. Entonces, sí, una bueno, parte de él. como por ahí poder trabajar esa sutileza de bueno, hasta dónde intervengo, digo, desde lo virtual, como todo abordado desde ahí, y también el sonido, si bien se impone por momentos, busca también acompañar, ¿no? Claro, pero el rol tuyo a mí me parece que lo que hace también es romper con esta cosa tan realista que justo hablábamos antes de entrar con Mariana y con Rodrigo y con la Escuela de Espectadores estuvimos charlándolo el otro día, esta cosa del realismo crítico, reflexivo, que no solamente nos emocionamos porque nos atraviesa desde la emoción, pero también nos sacan de lo realista porque hay algo teatralista, que es este personaje que no es, que está y que no está en la historia, que viene al frente y nos canta una canción que dice un montón, ¿no? Entonces hay algo que nos está invitando a pensar también, ¿no? A reflexionar, a criticar, a ponernos en ese rol como espectadores y que me parece súper, súper potente la obra, una cosa que En un momento pensé que la figura de ella era como el rol de la madre, como un rol de protección del hijo, pero después al final me doy cuenta que no, que esa madre tampoco acompañaba, sino que cumplía con los mandatos dentro de esa familia y un rol similar al resto de los integrantes, ¿no? Que tenía bastante soledad su hijo menor. Tanta que no tenía nombre, porque yo todo el tiempo digo, ahora ¿cómo se llama? ¿Viste esa manía de poner nombre a las cosas? Y es el hijo de, ¿no? Ni siquiera tiene el nombre. hijo del patrón. ¿No? El hijo del padre. Y es mi peón, que tampoco tenía nombre, o sea, una invisibilización absoluta. En esto que decía hoy Vanessa del proceso de deshumanizar, ¿sí? Como una pieza más dentro de un engranaje productivo, me parece que va en ese sentido. Era uno más el hijo del patrón también. Claro, y es padre, no es papá. No. Porque podría decir Sí, papá. sí, Es padre, Padre. padre y madre. O sea, son roles, Siquiera no mi es padre. una persona. es padre, padre. Claro,
Y esa era una forma de expresión capaz de aquella zona, No. Sí, pero bueno, pero es un Es muy- distanciamiento también, ¿no? Claro. Ponerle una figura, pero no... Ah, sí. Si hubiera querido ser enfermero, ponerle la situación hubiera sido la misma, es decir, que gay. Es No, no, decir, y no claro, sé, no, tiene o que sea, ser. tiene que estar ahí y Haciendo punto, ese y trabajo. cumplir esa función y es parte del engranaje, como hacía María. De los mandatos. Claro, mandatos. Y me pasaba cuando escuchaba la música, que para mí era la música, era la radio, AM, que escuchaba y que eran las canciones que después cuando andaba en el día haciendo las cosas en el campo, era esa música la que recordaba de que había escuchado la noche anterior. Me pasó eso. Sí. ¿Nos pueden contar, aunque sea brevemente, para conocernos un poco cuál es el recorrido, ya que estamos justo con dos compañías, cuál es el recorrido de las compañías, cómo es que trabajan, desde qué lugar? Mira, Gustavo, la compañía de él es Murallón Teatro, en la cual yo he trabajado. En realidad la compañía la compañía mía sería, tiene muy poco recorrido porque hace poquito que lo armé. Pero Gustavo puede hablar más de eso, de la trayectoria de Murallón, que ya lleva como 10 años o más. 12. 12 años. No sé. Te dejamos Sí. la palabra. Sí, Murallón Teatro nace a partir de un estreno de una comedia, entendí que Morirás con las piernas bien cerradas, que es una comedia que hicimos mucho tiempo allá. Y a partir de ahí empezamos a formar la compañía con distintas obras, distintos actores, rotativas. Y con la incorporación de NASA pudimos profundizar el trabajo y tener muchas producciones anuales de las que llevamos a cabo. Estamos, ya decía, en el Teatro Bajo Suelo, que es una sala independiente también, que tiene 7 años, que es un proyecto familiar que tengo con mi compañera, en la cual también trabaja NASA, y mi hija Julieta. Llevamos a cabo eso. Y nada, hacemos productos, generalmente nos gusta trabajar con obras de autores argentinos. Y si no, alguna creación colectiva, como un infantil que tenemos, que es Somos Brujos o qué, que la escribimos en conjunto. Pero generalmente me gusta mucho el teatro argentino, trabajar. Teatro y de autor, eso me gusta. Lo otro también, no quita que no hagamos otro tipo de obra o proceso más de laboratorio. Y nada, venimos trabajando, ya te digo, hace mucho tiempo en distintos lugares. Tratamos de viajar ahora no tanto por la situación, pero esta obra tiene escenografía, en realidad tiene todo se las voy a contar ya que no la pueden ver, pero un recorrido de chapa, digamos que simula como una sierra, pero a su vez como un galpón. Después si ven fotos o buscan ahí Hijo del Campo, lo van a ver. Lo que pasa es la primera vez que no pudimos trasladarnos con la escenografía, realmente. Nazario también es artista plástico y es el autor del afiche. El dibujo de De la la pintura de La NASA. pintura de Nasa. Ah, mirá. Y nada, hacemos teatro desde siempre. Nosotros, bueno, con Adrián ya te digo. Sí, en realidad nosotros hemos tenido otras compañías, en un momento hemos hecho teatro humorístico hace muchos años, pero nos conocemos muchísimo, tenemos mucho conocimiento y confianza y entonces, bueno, nos gusta trabajar por eso, nos resulta fácil. Tenemos un terreno ganado en eso, me parece que está bueno, ¿viste? Y se juntan cuando tienen algún proyecto que los convoca, que sienten que quieren compartirlo. Sí, siempre algo tenemos, siempre algunos proyectos tenemos ahí en marcha, siempre, sí. Tuvimos justo una semana antes íbamos a reestrenar una obra en pandemia, Sí. y quedó el banner Sí, hecho, sí. los afiches, todo, y una semana antes del estreno se decreta sale lo de la pandemia y Nosotros pensamos que a la otra semana a la cita. Sí, todo. Yo quería comprar papel higiénico, mirá qué ingenuo. Fue así. Papel higiénico, dame un paquete grande de rollo de servilleta, es una ridícula. Yo digo, no podés hacer así, pero bueno, uno no sabía, y No. después decís, ¿no? No lo hicimos porque después ya era otra realidad cuando Claro. ya no daba. Sí. ¿Pero hablan de esta obra o de No, otra? no. Otra, y finalmente no la No. hicieron. ya lo habíamos hecho antes igual, tuvimos la posibilidad, que Era era otra apuesta porque era de otros actores. Maté un tipo de Daniel Del Moroni. Ah, el gordo. sí. Así que bueno, eso es nuestro recorrido más o menos. Sí. Viene data de muchos años. Teatro independiente, ¿no? Sí. Sí, Está tenemos bueno una por ahí. compañía de humor que
trabajamos mucho en la provincia de Buenos Aires, Con la comedia de la provincia. con la comedia de la provincia, eso muchos años, que era Los Cuatros, que era un grupo de creación colectiva que trabajamos con Adrián. Que en Tandil tuvimos bastante, y después, bueno, por toda la provincia. Y después, bueno, haciendo teatro siempre. Meli. Yo soy de Mar del Plata. No soy de no estoy con ellos. No los conozco. Yo estoy acá. Ahora actualmente soy integrante de una compañía de danza teatro que se llama Cia Dona Móvile de Tandil. Bueno, estoy con este proyecto, soy docente de teatro. A eso les iba a preguntar si trabajaban en escuela. Trabajo en inicial, primaria y después de un taller de movimiento y danzas afro-latinoamericanas independiente. Ese vamos con Adriana Moura. Trabajo en carpintería, todo lo que sea para llegar a fin de mes. Y bueno, vengo haciendo teatro ya hace tiempo. Empecé en el Séptimo Fuego, Mar del Plata, con Viviana Ruiz. Y bueno, y después llegué a la Facultad de Arte de Tandil. Ya hace 15 años más o menos que hago teatro. Así que bueno, en esas estamos, con ganas de más siempre. Y bueno, no lo conocía al flaco, a Adrián más o menos, y me convocaron y dije, bueno, vamos. Después los conocí y me quise... Bueno, yo también soy de la Facultad de Arte, pero en realidad tengo el título de profesor de teatro, pero no ejerzo, no doy clases de teatro en las escuelas, no me gusta mucho. Me gusta hacer teatro. Entonces, bueno, laboralmente yo soy preceptor de escuelas, que me lo permite el título. Sí. Prefiero hacer eso y ensayar en otro momento, hacer un proyecto teatral. No me copa tanto la enseñanza dentro del ámbito escolar, porque a veces hay experiencias que están buenas y otras que no tanto, y no quiero estar así de escuela por escuela, ¿viste? No, los directores son una cagada. Vos sos directora. Trabajo con Hernán. Ah, bueno. No, qué sé yo, depende de los grupos, las escuelas que te tocan. Yo veo compañeros míos que están en una escuela tras de otra y a veces se complica, digamos, ¿viste? Yo prefiero eso. Sí, sí. Me gusta por ahí dar clases, pero qué sé yo, al que quiere venir a hacer teatro. Pero no encontrarme con eso, decir, bueno, a ver qué hago con estos pibes. Qué sé yo. No, pero la larga ahora, pero no sabes las cosas que hacen los pibes. No, hay Todo cosas... por tu Hernán. Todo por tu Hernán. Sí, hay resultados buenísimos. Bueno, yo estoy en Polivalente, que es una escuela muy especial, ahí sí, bueno, pero una escuela muy apuntada a eso, ¿no? A lo artístico. Sí, se hacen buenos productos, buenas cosas. Pero los pibes están muy dispuestos. Estoy en otra escuela que he estado, que es complejo. Bueno, dar teatro ahí, ¿viste? Pero bueno, yo lo que pensaba hoy con respecto a esto de la escuela de espectador, que siempre, una cosa que a mí siempre me quedó, es que lo que dice Mauricio Cartoon, que él dice que en un momento el teatro, cuando el cine empieza a proyectarse, a tener éxito, y el teatro empieza a preocuparse de cómo competía contra ese monstruo que era el cine, entonces dice que el teatro se equivoca y empieza a usar cosas que el cine tenía, las imágenes, empieza a proyectar, y en realidad era una burda copia, porque la fortaleza que el teatro tenía era la palabra y otra cosa, ¿no? Entonces él dice, el teatro, a diferencia del cine, se construye en la cabeza del espectador, porque el cine te muestra lo que está pasando, y vos lo ves, la imagen te lo cuenta, qué sé yo, pero esto que hablaban hoy, que decía yo vi eso, y Cartoon cuando explica eso siempre dice, no, pero vos decís, qué sé yo, cuando le matan al peón, y Cartoon te dice, no, si no lo matan, sí, cuando lo matan, no está en la obra. Lo construye el espectador en su cabeza, esa muerte, cada uno tiene su muerte y su forma, y esa es la riqueza, por ahí me parece, del teatro, que vos podés hacer Ricardo III con una espadita de plástico.
a diferencia del cine, tal vez es más valioso porque es el espectador el que está construyendo eso y cada uno construye su propia imagen, que a veces sucede y a veces no. Pero eso es lo mágico, me parece, y lo lindo que tiene el teatro. Por eso digo, me parece que el espectador del teatro tiene esa fortaleza, que es el que termina de armar todo, ¿no? Está buenísimo este intercambio que decías desde nuestro lugar, decir, mirá todas las posibilidades que hay de interpretar y de cosas que quizás no nos habíamos ni planteado nosotros. Entonces está buenísimo para tener en cuenta. Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Bueno, si andan por Tandil, estamos frente a la plaza en el Teatro Bajo Suelo.